En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Hacía tiempo que Santos Cerdán no se exponía a las preguntas de los periodistas. Lleva en perfil bajo, como diríamos, desde hace ya, podríamos decir, unos cuantos meses, ¿eh? Hoy ha hecho una declaración que podríamos llamar preventiva. Quizás porque ya se barrunta que conversaciones privadas suyas remitirá pronto la Guardia Civil al juez. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo. Así que los 350 diputados del Parlamento estaban preocupados por la adjudicación de obra pública y preguntaban por ello. Mire, lo que ha trascendido del informe de la UCO que tanto teme Cerdán no son preguntas parlamentarias rutinarias acerca de obra pública, sino conversaciones privadas que demostrarían, al menos de una forma indiciaria, que utilizando su poder orgánico en el PSOE, Cerdán trató de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública. Nada que ver, ¿eh? Es más, lo que dice la información que ha trascendido del Confidencial, que es a lo que está respondiendo por el momento Santos Cerdán, es que cuando no conseguía favorecer a esas empresas, recibía una compensación dineraria para curarse la frustración. Esta es la información que ha adelantado el Confidencial. Esto es lo que conocemos de las declaraciones de Víctor de Aldama, esto es lo que conocemos del material incautado en los registros al domicilio de Koldo García, de los indicios recabados por la UCO y lo que ha motivado esta declaración inesperada en la que Cerdán ha tratado de explicar su comportamiento en el trabajo rutinario de un diputado. La Brújula. Con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Ahora, si Santos Cerdán ha decidido hablar, y lo ha decidido justo hoy, enfrentarse al pelotón de periodistas, como si fuera Aureliano Buendía, cuando cuando fue a conocer el hielo, pues eso. Si lo ha hecho hoy es porque suponemos que ya conoce algo del informe de la UCO o al menos supone que de forma inminente será remitido al juez. Así que Santos Cerdán admite de forma preventiva haber preguntado por obras en Navarra, solo que niega que eso sea delito. Pues depende de por qué preguntaba, de en condición de qué preguntaba, de qué respuesta esperaba obtener por su pregunta, porque lo que dice la primicia del Confidencial es que la Guardia Civil ha hallado chats de mensajería instantánea en los que el secretario de Organización de Ferraz y Koldo García hablan de adjudicaciones millonarias. Hombre, el diputado Cerdán puede preguntar lo que le dé la gana, puede preguntar lo que quiera, pero no sé si Koldo García es el interlocutor para interesarse por determinadas adjudicaciones de obra pública. Prueba de que un diputado puede preguntar casi lo que quiera es que los de UPN, los de Unión del Pueblo Navarro, le preguntaron hace ya tiempo por el proyecto de los túneles de Belate y por los vicios que parecía presentar el procedimiento. Hace tiempo se ocuparon de los problemas en la adjudicación, de algunas perceptibles irregularidades en el procedimiento, y lo hicieron en sede parlamentaria. Cerdán promete que desmontará el informe de la Guardia Civil y anuncia demandas contra quienes han afirmado que ha cometido delitos. No voy a entrar a hablar de ninguna de las noticias que han salido estos días. Son mentiras y además está en manos de los abogados. Los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que hayan cometido un delito también. Bueno, y ahora permítame un vaticinio con el riesgo que eso supone, aunque quizás no sea demasiado arriesgado. Ya se empieza a escuchar el rumor que habla de una UCO patriótica. Verán ustedes como dentro de poco este cuerpo de investigación de la Guardia Civil, otrora muy prestigioso, es señalado como un elemento más de una conspiración contra el gobierno. El método es siempre el mismo. Pueden seguir lo ocurrido con la palabra lawfare. Primero se empieza a utilizar en los suburbios de la política, ¿no? Y finalmente termina ingresando en el lenguaje de los
No, entre los partidos del sistema, del PSOE en este caso. Ocurrirá lo mismo con la UCO patriótica. Empieza a utilizarse por parte de elementos marginales de la izquierda radical, sobre todo en las redes, luego ya lo menciona Podemos, luego lo asume Sumar y finalmente termina siendo de uso recurrente en el discurso del PSOE. Y verán cómo pronto ocurre que este cuerpo de investigación, la UCO, que fue invocado como argumento de autoridad, como desvelaba los escándalos de la derecha, termina convertido en un elemento más de ese estado profundo en el que ya incluyen a jueces, a periodistas y a algunos empresarios. Y se hablará, sí, de una UCO patriótica, para así asimilarlo a esa policía patriótica que denuncian que tenía Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior en tiempos de Rajoy. Santos Cerdán está hoy en el centro del escándalo. Eso no sería tan grave si no estuviera además en el centro del Partido Socialista, en el mismo núcleo de poder, en la Secretaría de Organización del partido. Hoy aparece además mencionado en el feísimo asunto que le ha estallado al PSOE en Canarias. Se ha agarrado a Santos Cerdán como a un clavo ardiendo un hombre llamado Gustavo Matos, que es alguien, es vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, fue el hombre de Sánchez en las primarias y lo que podríamos llamar un camisa vieja del sanchismo. Y hoy el PSOE le ha abierto un expediente informativo después de haber sido señalado como colaborador de los detenidos en una trama del narcotráfico en Canarias. Hoy ha presumido de tener el respaldo del secretario de Organización, Santos Cerdán. Con el señor Santos Cerdán he hablado ayer por la noche y de anoche y hoy por la mañana con mi compañera Nira Fierro. Esta tarde no lo sé, pero a día de hoy tengo el respaldo, es una broma, el respaldo de mi secretario de Organización federal con el que hablé anoche, le conté los hechos tal como los he contado hoy. La rueda de prensa ha sido de un desparpajo verdaderamente impresionante, teniendo en cuenta el lío en el que está metido este Gustavo Matos. De hecho, el mismo Matos reconoce que las conversaciones que hemos conocido, que han sido publicadas por El Mundo con el narco, tienen muy mala pinta. Hombre, está hablando con un narco y le dice: ¿tú qué necesitas mío? ¿Qué necesitas mío? Y luego ya al final zanja: el día que yo te necesite, yo sé que te tengo. Y añade: yo ayudo a mis amigos, porque sé que cuando me hagan falta me van a ayudar. Esa ayuda a la que se refiere Gustavo Matos era para frenar las inspecciones en los clubes canábicos del sur de Tenerife que operaban, según los investigadores, como tapaderas en el tráfico de cocaína y de heroína, y esto es textual, a todas horas. ¿Tiene mala pinta? Hombre, pues la verdad es que muy buena pinta no tiene. No he tenido nunca ninguna relación de tipo personal, profesional, económica, de ningún otro tipo con el señor Derbá. En el momento en que se me solicita tomar ese café y realizar ese encuentro, tengo un desconocimiento absoluto de los hechos que se me iban a trasladar. Tuve conocimiento en esa reunión y mi gestión se limitó a poner esos hechos en conocimiento de la subdelegación del gobierno. Hasta ahí mi intervención. Bueno, ese señor al que se refiere es el capo libanés. El capo libanés con el que está hablando, forma parte de una trama que estaba investigando la Guardia Civil cuando se topó con estas conversaciones con tan mala pinta. Hoy además, por si todo esto lo bien fuera poco, ha sido imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por delitos graves, por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de la sobrina de Ábalos, Jessica Rodríguez. Esto se desprende textualmente del auto de imputación. Dice: se desprende, añade el magistrado, la existencia de indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Traxatec de Jessica Rodríguez García a instancias de José Luis Ábalos y de Koldo García, sin que la trabajadora, durante el periodo en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna, percibiendo los salarios correspondientes durante 2 años y medio aproximadamente. Hombre, también hay conversaciones que la incriminan a Isabel Pardo de Vera, porque tenemos a Koldo García diciéndole: oye, arréglame esto de la chica era Jessica, que si no, José Luis Ábalos, me corta los genitales. No fue la palabra exacta que utilizó. Luego le envió una foto de Jessica en salto de cama, porque era la que tenía, para que la identificara cuando llegara a la entrevista. Le han preguntado ya a Pachi López, al esforzado portavoz parlamentario del Grupo Socialista, por este asunto. Nosotros respetamos todas las actuaciones judiciales y lo que hemos dicho por activa y por pasiva es que estamos ya esperando
que se sepa toda la verdad de todas estas cuestiones de una vez. Y nosotros lo que respaldamos siempre es a aquellos que se sienten indefensos ante tanto juicio de telediario, ante todo aquel que sufre el acoso, la cacería, como digo, de esta ultraderecha. Y un asunto más. Bueno, son tantas las cosas que ocurren en un solo día que parece que el apagón fue hace años y no, ni siquiera ha pasado un mes desde que España se quedó completamente a oscuras, cero energético. Hoy ha habido otra incidencia bastante grave, en este caso con las telecomunicaciones, que tumbó el número de emergencias 112 en 4 comunidades, con lo que eso significa. ¿Cómo está la España de los servicios? Cuesta encontrar algo que funcione hoy mejor que hace 10 años. Bueno, respecto al apagón, habrán escuchado ustedes la entrevista hoy de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Agesen, con Carlos Alsina, en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Sara Agesen todavía no tiene una tesis que ofrecer. No digo un ramillete de hipótesis, sino una tesis que ofrecer de qué es lo que fue con el apagón. AELEC, la asociación que integra las eléctricas Iberdrola, Endesa y EDP, y a la que el gobierno seguramente se referirá como el lobby de las energéticas, ha pedido esta tarde que la investigación sobre el apagón peninsular del pasado 28 de abril incluya variaciones extremas y generalizadas de tensión en la red durante esa mañana e incluso en los días 22 y 24 de ese mes. Recuerden ustedes que hubo varios avisos. No solo Red Eléctrica avisó al gobierno, sino las empresas energéticas también advirtieron de que se estaba componiendo un mix que era suicida por la inestabilidad que ofrecía la sobreponderación de las energías renovables y la falta de una compensación por parte de energías firmes, energías síncronas. Hoy en Más de Uno, con Alsina, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, todavía no se atreve a exponer una tesis, a pesar de que todo apunta en una misma dirección y a pesar de que el gobierno, por la vía de los hechos, en el fondo lo ha reconocido. Porque si ha cambiado el mix energético, es porque saben perfectamente que no pueden exponerse a un nuevo apagón. Sin embargo, Sara Agesen pues sigue sin ofrecer una explicación, aún a riesgo de que ocurra lo que ocurrió esta mañana aquí en este estudio, que es que Antonio Casado le preguntó muy oportunamente a Sara Agesen si podía descartar que esto pudiera volver a ocurrir. Claro, si uno no ha conocido la causa que ha producido un fenómeno, no puede garantizar que ese fenómeno no se pueda volver a producir, y efectivamente no se puede. Ministra, ¿está usted en condiciones de decir que esto no se va a repetir, en condiciones de garantizar que esto no se va a repetir en cualquier momento? Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado. Siempre lo cuento así, pero quizás es la forma más fácil. Es como poner un antibiótico de amplio espectro, sabiendo que el paciente tiene algo, entonces evita que le pueda volver a pasar. Y por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. En Onda Cero.